Me alegro, señor Martínez, que hayan vuelto a cambiar de opinión. De nuevo. Bien, durante el año 2017, este grupo parlamentario ha ejercido una labor de oposición dura, porque hemos estado informando, hemos estado denunciando las carencias que en materia presupuestaria tenía el presupuesto del año 2017. Hemos denunciado las trampas del señor Gimeno, hemos denunciado los agujeros presupuestarios, hemos denunciado el maquillaje de la subida de los departamentos, hemos denunciado las inejecuciones del presupuesto. Pero tengo que decirle que, aun habiendo sido duros en la labor de oposición, la verdad es que cuando ha llegado la hora, nosotros siempre hemos sido responsables. Siempre hemos sido responsables. Y este grupo ha sabido estar a la altura y ha sabido facilitar, que no bloquear, facilitar, y desde luego ha tratado de no entorpecer la labor del Gobierno. Por eso nuestra postura, igual que la del año pasado, va a ser la de la abstención y desde luego va a ser la de facilitar para no poner desde luego más palos en las ruedas. Y la verdad es que después de esto, después de decirle esto, ustedes, lejos de agradecérnoslo, lejos de agradecer esta postura del partido aragonés, el señor Lambán, tengo que decirle, siempre nos lo ha pagado con insultos y descalificaciones. Y a pesar de ello, pues también le voy a decir que tampoco hoy vamos a entorpecer el inicio de la aprobación de un presupuesto que necesita Aragón. Y por eso nos vamos a abstener. Y señorías, aunque Aragón cuente con el presidente de la comunidad autónoma más faltón y más ofensivo que ha tenido esta comunidad, nosotros vamos a seguir facilitando las cosas, desde luego por los aragoneses, no por usted. Porque por encima de todas las cosas, para nosotros priman el interés general de nuestra comunidad autónoma, a pesar de sus insultos, señor Lambán. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra postura? Pues nuestra postura no va a ser otra que la de mantener el mismo criterio, el mismo que hemos mantenido durante todo el año, y que por coherencia vamos a continuar teniéndolo. Es evidente que no vamos a votar a favor del techo de gasto, porque no estamos de acuerdo en cómo se traen los ingresos a este Parlamento, porque no estamos de acuerdo en la forma en que vienen estos ingresos, porque una parte de ellos se recauda gracias a la mayor subida impositiva que ha habido en Aragón en los últimos años, y por lo tanto estamos en total desacuerdo con este motivo. No vamos a votar en contra porque iría en contra de nuestros principios, de nuestras creencias en lo que opinamos sobre la estabilidad presupuestaria, y por eso nos vamos a abstener. Y lo vamos a hacer por varias razones. En primer lugar, por responsabilidad, y en segundo lugar, por ideología. Por responsabilidad, porque lo que aquí está en juego es el inicio del trámite de unos presupuestos que necesita nuestra comunidad. Y nadie, estoy convencida, quiere que se repita la lamentable situación a la que se llegó el año pasado entre el Partido Socialista y el Partido de Podemos, aprobando un presupuesto en el mes de mayo. Creemos que Aragón necesita unos presupuestos cuanto antes. La ciudadanía no quiere bloqueos y desde luego este grupo, por responsabilidad, va a facilitar y desde luego no va a bloquear. En segundo lugar, por ideología, porque el techo de gasto que hoy se trae a aprobación sirve para limitar el gasto de las administraciones públicas. Es uno de los instrumentos que se recoge en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que creemos. Nosotros creemos en la estabilidad presupuestaria. Y desde luego creemos también que las normas están para cumplirlas, y desde luego este Gobierno no está haciendo mucho para cumplir con las normas de estabilidad presupuestaria. Y creemos además que Aragón necesita un Gobierno que refuerce la credibilidad para que se siga atrayendo riqueza y empleo. Y nosotros, desde luego, vamos a querer, y lo queremos hacer, contribuir a ello. Y por eso hoy nos vamos a abstener, para dar margen a que Aragón
cuente hoy con unos presupuestos. Pero desde luego también les digo que el hecho de que vayamos a abstenernos no quiere decir que no les vayamos a decir algunas cosas. Miren, ustedes, Partido Socialista y Podemos, han pasado del streaming a la negociación a puerta cerrada. Ustedes han pasado de votar en contra un año a no darle a la tecla al año siguiente, a votar a favor en algo en lo que ustedes no creen. Han pasado de la reprobación del señor Gimeno y de no querer negociar con él bajo ningún criterio a ser el señor Gimeno el valedor del acuerdo del presupuesto del año 2018. Ustedes han conseguido que este presupuesto, hoy más que nunca, esté vinculado al Ayuntamiento de Zaragoza. Nunca antes un presupuesto había estado tan vinculado al presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. Y luego, a mí me gustaría que nos explicaran a todos hoy ustedes a qué acuerdo han llegado. ¿A qué acuerdo han llegado? ¿De verdad han llegado a algún acuerdo? Porque, escuchando al señor Escartín, a mí me queda alguna duda. ¿Ustedes recuerdan al acuerdo al que llegaron hace un año? Cuando se sentaron los 4 partidos de la izquierda en una rueda de prensa, en la sala de prensa de estas Cortes, en la que decían que iban a desbloquear la emergencia social. ¿Dónde está la renta básica? ¿Dónde está la renta básica? 2 años y medio después, ¿dónde está? ¿Dónde están los acuerdos a los que llegaron ustedes de investidura? ¿Dónde están los acuerdos a los que llegaron ustedes en el año 2016? ¿Dónde están los acuerdos a los que han llegado en el año 2017? ¿Se han cumplido? ¿De verdad se han cumplido? ¿Y ustedes se siguen fiando del Partido Socialista, que donde digo? Pero siempre ha sido así. ¿Ustedes de verdad tienen ahora fe absoluta en el señor Gimeno? ¿Tienen fe absoluta en el gobierno socialista? ¿De verdad creen que ahora sí van a cumplir? Pues, en fin. Yo creo que estoy convencida, además, de que este acuerdo de mínimo raspado que decía el señor Escartín lo podían haber traído en el mes de octubre, cuando además el señor Lambán dijo que se iba a traer el techo de gasto. ¿Y por qué no se ha traído en octubre? Pues yo creo que el motivo de por qué no se ha traído en octubre, porque no hay dinero, para negociar, porque no les queda margen de maniobra para negociar, y esto evidentemente complica la negociación. Porque el techo de gasto que hoy se trae a aprobación son 250 millones de euros más. Pero no son necesarios, son necesarios más de 250 millones de euros para tapar los agujeros mismos están denunciando en rueda de prensa, para tapar el agujero presupuestario de la intervención general que llega a los 200 millones de euros, para pagar la paga extra a la que se comprometieron que iban a pagar y no pagaron, para pagar la subida del 1%, y desde luego ya puede esconder el señor Lambán todos esos acuerdos millonarios del debate del Estado de la Comunidad Autónoma en un cajón, porque desde luego 250 millones de euros no dan para más. La vaca no da para más. Y como decía usted es el que ha dicho, señor Escartín, aprobado justito, aprobado raspado, un borrador lleno de agujeros presupuestarios. Veo todo en blanco y negro. Esto lo dice un grupo que me gustaba a mí mucho, que era Barricada cuando era joven. Veo todo en blanco y negro, las mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo. Esto es un país salvaje, combate a mala cara, veo todo en blanco y negro, exactamente como lo veía Barricada, lo ve usted y lo veo también yo hoy. Desgraciadamente no vamos a bloquear las cosas, vamos a facilitar el inicio de la tramitación presupuestaria, y desde luego nos vamos a volcar muy mucho este grupo parlamentario para darle la vuelta a un presupuesto que sabemos va a estar lleno de agujeros y lleno de recortes. Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.